Eugenia, viste que siempre nosotros hablamos y destacamos, ¿no? Que el productor agropecuario, sobre todo el productor que tiene campos para sembrar y después cosechar cultivos como maíz, soja, trigo, siempre tiene el riesgo climático presente, sumado a las idas y vueltas del gobierno, y a eso encima tiene que soportar una presión tributaria realmente excesiva. Bueno, el índice FADA de junio arrojó que el 61,5% de la renta agrícola no es para quien la trabajó, obviamente. ¿Por qué? Porque de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea, en promedio 61 pesos con 50 centavos se van en impuestos. Esto lo va a explicar mejor David Miazo, que es economista en jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, realmente, como siempre, quiero felicitarte porque los informes de FADA, por lo menos para los periodistas, son excelentes. Excelentes porque son claros, se acompañan con buenas infografías, con buenos gráficos, y realmente son muy fáciles de entender, ¿no? A veces el idioma de los economistas para nosotros es un poco complicado, pero ustedes lo hacen tan fácil y tan claro que realmente quiero felicitarte y agradecerte por eso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Igual agradecer también siempre a los periodistas como ustedes, que nos ayudan a difundirlo. Ahora bien, yendo al tema en cuestión, ¿no? Es cada vez más excesiva la presión tributaria en nuestro país para el sector productor, que para mí es el motor de la economía, por otra parte. Sí, bueno, una presión tributaria alta que, más allá de perjudicar al productor, tiene impactos para toda la economía, porque también lo que genera es que la producción no crezca. Hoy podríamos tener una producción mucho mayor si no existieran, por ejemplo, los derechos de exportación o si fueran menores. También respecto a los derechos de exportación, el interior productivo se ve muy afectado porque, digamos, cada dólar de derechos de exportación es un dólar que no llega a los pueblos y ciudades del interior del país donde se produce, ¿no? Claro. Que sería dinero que se gastaría y se invertiría en esos lugares. Entonces también, más allá del productor y la carga tributaria, etcétera, tiene también esos impactos a nivel económico que se terminan convirtiendo en menos empleo, en menos actividad económica, menor nivel de exportaciones. Yo estaba leyendo, bueno, hoy salió la noticia de que van a llegar los 4.030 millones de dólares del acuerdo, del primer acuerdo con el fondo, del primer tramo del acuerdo con el fondo, y estaba viendo el informe de ustedes que en los primeros 5 meses de este año, el sector de cereales y oleaginosas, nada más, saquemos vacunos, saquemos nada más que cereales y oleaginosas, ingresó al país 15.329 millones, es casi 4 veces más de lo que ingresó por el lado del acuerdo. Digamos, si esto no es hablar claro de lo que genera el campo para el gobierno, bueno, no sé cómo explicarlo ya. Sí, sí, tal cual. Vamos a tener un año récord o sea, ya estos primeros meses fueron récord y vamos a tener en general un año récord de ingreso de dólares. En general, bueno, debido a los buenos precios internacionales, y en ese contexto, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos es, bueno, si hay precios internacionales altos, si el mundo está demandando, está pagando, ¿cómo hacemos para producir más y para exportar más? ¿No? Claro. Contrario a algunos rumores y algunas ideas respecto a posible suba de derechos de exportación y ese tipo de cosas. Ahora, en este contexto de suba de precios a nivel internacional, digo, hoy la soja está subiendo en Chicago, ya estamos en casi $640 por tonelada. ¿Cómo afecta el tipo de cambio a esto? Digo, ¿nos viene bien? ¿Complica? ¿Nos sirve? Bueno, el tipo de cambio, tenemos un gran tema que es el atraso cambiario. El año pasado, durante estos últimos 12 meses, no el año pasado, durante estos últimos 12 meses, la inflación fue del 58% y el tipo de cambio oficial apenas subió un 25%. Eso significa que el tipo de cambio va muy por atrás de la inflación. Y eso lo que genera es aumento de costos en dólares. Por Claro. ejemplo, los fletes, las labores, que han subido cerca de 70-80% en el caso de la cosecha, por ejemplo, en pesos el costo, ¿no? Ha subido cerca de 80%, pero con un dólar
oficial que subió solamente el 25%, eso genera un aumento de costos en dólares muy importantes para este tipo de esta parte de los costos que están en pesos, que además se suman a aumentos de costos en dólares de los fertilizantes, por ejemplo. Todo este combo ha hecho que, por ejemplo, ahora, para el trigo que está comenzando la siembra, el trigo este año tenga un costo total, considerando todos los aspectos, un 50% más alto que el de hace un año, en dólares. O sea, producir trigo este año cuesta 50% más en dólares que el año pasado. Y eso se come una parte importante, digamos, de la mejora de precios. Claro, y eso tampoco genera una mayor intención de siembra al año siguiente. Exactamente, por la consecuencia directa de un aumento de costos de esa magnitud es que comprime un poco la rentabilidad y afecta de manera directa la intención de siembra. De hecho, es lo que vemos con el trigo, que si bien también impacta un poco el clima, con estos precios pensábamos que íbamos a tener una cosecha totalmente récord y las principales estimaciones están hablando incluso de algunas hectáreas menos que el año pasado. David, buenos días. Eugenia Basualdo te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. En lo que respecta a la escasez de combustible, que también es una problemática que por estos días está afectando seriamente a todo el sector y nos deja a nivel regional ya en desventaja. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo afecta esto? Bueno, además de todas estas cuestiones de costos que estamos conversando, tenemos este problema de la falta de combustible que está generando problemas del lado productivo debido a que no se consigue combustible para cosechar, para levantar, por ejemplo, el maíz en algunas partes. Problemas de tipo logísticos, porque más de un transportista está evitando los fletes largos a Rosario, por ejemplo, debido a que tienen temor de hacer el flete y después quedarse en la zona del puerto porque no consigue combustible para volver. Entonces se priorizan todo lo que son los fletes cortos. Sobre costos, porque con la escasez de gasoil inmediatamente surge el gasoil blue, que se vende a un precio mayor. Y bueno, un gran costo, si querés, humano para contratistas y camioneros en particular, que pierden días enteros de trabajo haciendo colas en las estaciones de servicio para conseguir combustible. Y en el caso de los camioneros, justamente en la época del año en la que más trabajan y en la época del año en la que por ahí hacen la diferencia, ¿no? Porque esta época de cosecha siempre es el pico de transporte. Muchísimos camioneros no vuelven a sus casas durante semanas porque van enganchando viajes sobre viajes y cuando normalmente hacen eso y en un contexto económico complicado, tienen que estar perdiendo días enteros de trabajo para conseguir combustible. Eso, si querés, en la diaria, y después si uno le mira en la macro, bueno, un gran problema que en una economía que justamente lo que más necesita es producir, es transportar esa producción para poder exportarla, que no se pueda porque falta un insumo clave. Hola David, todos estos impuestos excesivos, claramente, ¿a dónde van a parar? Porque bueno, digo, ahí está... a los caminos rurales no van, a una mayor seguridad tampoco van, a una mayor infraestructura tampoco van. ¿A dónde van a parar esos impuestos? Bueno, ahí está la gran discusión de la alta carga tributaria que tenemos hoy, del déficit fiscal que tenemos hoy, y todo producto, digamos, del excesivo nivel de gasto que tiene el Estado hoy, que justamente nos preguntamos, bueno, no se convierte en mejoras de infraestructura, no se convierte en mejoras de la salud, de la educación, de la seguridad. De hecho, el que puede se va a la salud privada, a la educación privada, a la seguridad privada. No se convierte en reducción de nivel de pobreza, al contrario, cada vez va aumentando más. Entonces, esa es un poco la otra cara por la que uno termina diciendo, bueno, veamos que esto realmente es necesario bajarlo, porque con estos niveles de presión tributaria, etcétera,
hemos visto claramente que no se solucionan los primeros problemas del país, entonces deberíamos probar con otras cosas, con otras formas, que lo que hagan sea realmente incentivar la producción, incentivar la generación de empleo, la inversión. ¿Y de qué forma se podría incentivar eso? Una de las formas principales, y nos quedamos dentro del sector nuestro, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Después seguramente otros sectores tendrán otras cuestiones, pero por un lado, reduciendo la carga tributaria, que es lo que estamos conversando en este momento, donde el primer tema son los derechos de exportación, ¿no? Ahí es un tema claro, que es el primer tema para tocar, porque también es algo que, a ver, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni los principales productores agropecuarios del mundo tienen derecho de exportación. Sí tienen impuesto a las ganancias, gran parte de los otros impuestos sí los tienen, pero derecho de exportación no. Es algo que claramente es una excepción argentina. Bueno, entonces ahí está el primer punto, los derechos de exportación, sin los cuales podríamos exportar más, producir más. Después, fuera del tema carga tributaria, hay un gran tema que llamémoslo, si querés, seguridad jurídica, reglas de juego claras, dentro de las que entran, por ejemplo, las restricciones a las exportaciones. Hoy recordemos que tenemos volúmenes de equilibrio, como le llama el gobierno, no son otra cosa que cuotas a la exportación en trigo, en maíz, restricciones en carne. Eso, además de afectar la exportación en sí misma, genera esa percepción de que en cualquier momento te pueden cerrar una exportación, digamos, ese sentimiento de inseguridad jurídica de que en cualquier momento cambian las reglas de juego, y eso va un poco más allá de eso también a todo el discurso contra el sector agropecuario que de manera permanente está sintiendo que el golpe puede venir o porque te cierran una exportación o porque te suben un impuesto o por algún otro lado. Sí. Esas dos cuestiones son los temas centrales, si querés. Sí, quizás con un poco de previsibilidad, nada más que un poco, la cosa sea totalmente distinta, ¿no? En el escenario. Sí, tal cual. Y en eso de previsibilidad que estás mencionando, también obviamente la estabilidad económica, ¿no? Claro. Porque con estos niveles de inflación, años de atraso cambiario profundo como este año, o de grandes devaluaciones, son cosas que justamente rompen la previsibilidad y bueno, y hacen imposible que alguien invierta, por ejemplo, para construir una planta de gran envergadura para poder procesar algún producto y exportarlo. Realmente hacen imposible todo ese proceso de desarrollo. Tal cual. David, te quiero agradecer muchísimo estos minutos nos has brindado, nos has regalado estos minutos, y realmente la información de ustedes, como te decía al principio, siempre es valiosísimo para nosotros. Gracias, un gusto conversar con ustedes. Usted escuchaba a David Miazo, el economista en jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina.